En un vuelo cualquiera, una mujer rica intentó humillar a Lionel Messi, pero lo que ella no sabía es que estaba a punto de encontrarse con Dios, no entre las nubes, sino en la humildad de un hombre. ¿Y tú? ¿Estás listo para ver cómo el orgullo cae a 10.000 metros de altura? La mañana aún bostezaba cuando Lionel Messi subió al avión. Sus pasos eran serenos, casi imperceptibles, como los de alguien que carga más recuerdos que maletas. En la primera clase, donde el silencio está hecho de cortesía y la comodidad de ostentación, Messi se acomodó en su asiento sin llamar la atención. No había guardaespaldas, no había alboroto, solo él, discreto, con un libro en las manos y la mirada perdida en la ventana. A su lado, una mujer entró con un perfume que anunciaba su presencia antes incluso de que su cuerpo cruzara el pasillo. Llevaba joyas que brillaban como si compitieran con la luz del sol y un semblante cargado con el peso de la superioridad. El sobrecargo la saludó con amabilidad, pero ella respondió con desdén, como quien está acostumbrada a ser servida, pero no vista. Al acercarse a su asiento, su mirada se cruzó brevemente con la de Lionel Messi. Un fruncir de cejas, una ceja levantada, y la duda, seguida por la certeza, se extendió en el aire como un juicio silencioso. Tú no deberías estar aquí, ¿verdad?, dijo, con una sonrisa torcida, como quien intenta convertir el desprecio en una broma socialmente aceptable. Eres futbolista, ¿cierto? Nunca entendí por qué ese tipo de personas necesita viajar en primera clase. Messi apenas inclinó levemente la cabeza, en un gesto que mezclaba respeto y resignación. No respondió. Volvió su mirada hacia la ventana, como si buscara allí un rincón de paz donde dejar aterrizar sus pensamientos. La mujer se sentó a su lado, visiblemente incómoda. Manipulaba el móvil con impaciencia. Resoplaba cada vez que un sobrecargo atendía a alguien más antes que a ella, y miraba a su alrededor como quien espera ser reconocida, admirada, exaltada. Pero Messi, el hombre que hizo vibrar a multitudes, permanecía ajeno al tumulto interno de la mujer. Su silencio no era frialdad, sino elección, un silencio cultivado durante años de críticas, derrotas, glorias y fe. Un silencio que hablaba más de él que cualquier respuesta posible. Mientras los cinturones eran abrochados y los motores comenzaban a rugir suavemente, el contraste entre los dos se volvía casi poético. De un lado, la humildad serena que no necesitaba demostrar nada. Del otro, la arrogancia inquieta que pedía validación constante. Allí, entre nubes aún por atravesar y diamantes que brillaban en exceso, comenzaba un vuelo que no solo transportaría cuerpos, sino conciencias a destinos inesperados. El cielo sería escenario de una lección que ningún lujo podría borrar, cuyas semillas ya se estaban sembrando en ese espeso silencio lleno de promesas, entre dos mundos que parecían irreconciliables. El avión ganaba altura, y con él, las máscaras de algunos pasajeros comenzaban a caer o a aferrarse aún más al rostro. La mujer sentada junto a Lionel Messi parecía cada vez más incómoda. Pero su malestar no provenía del asiento reclinable ni de la temperatura del aire acondicionado. Era algo más profundo, la presencia de alguien que, en su visión distorsionada del mundo, no merecía compartir el mismo espacio de privilegio que ella. Messi, por su parte, se mantenía sereno, con la mirada hundida en las páginas de su libro. Cada frase que leía era como una oración silenciosa, un intento de permanecer en un lugar seguro, lejos de la vanidad ruidosa que ahora se manifestaba con más fuerza a su lado. La mujer empezó a hablar en voz alta, como si quisiera que todos a su alrededor la escucharan. Es curioso cómo hoy en día cualquiera puede pagar por un lugar en primera clase. Antes hacía falta estatus, elegancia. Hoy, basta con tener dinero, ¿no?, dijo, sin mirarlo directamente. Hizo una pausa calculada y continuó. Futbolistas, por ejemplo. Gente con fama, claro. ¿Pero cultura? ¿Clase? Eso no se compra con botines. Messi no levantó la mirada. Su silencio no era pasividad, era fuerza. Una fuerza que solo tiene quien ha aprendido a no luchar cada ofensa,
sino a transformar las heridas en cimientos. Había escuchado críticas toda su vida, sobre su estatura, su voz, su nacionalidad, su fe. Pero esa era diferente. Era personal. Estaba impregnada de soberbia. «Me recuerdas a mi jardinero», soltó ella, con una sonrisa helada. «Un buen chico, sí, pero sencillo. No sabría usar cubiertos de plata, ni aunque lo intentara. Imagino que en cenas de gala también te sientes un poco fuera de lugar». En ese momento, una azafata se acercó con champán. La mujer cambió de tono de inmediato, sonriendo con cortesía exagerada y agradeciendo con teatralidad. Su elegancia era selectiva, su respeto condicionado a quien ella creía merecerlo. Messi, aún en silencio, miró discretamente el anillo de oro reluciente en su dedo, no con envidia, sino con una especie de compasión muda. Era impresionante cómo algunas personas lograban convertir lo que llevaban en las manos en armas y no en adornos. «¿Has estado en París alguna vez?», preguntó ella, más para provocar que por curiosidad genuina. «Dudo que sepas apreciar un buen vino francés». Messi respiró hondo y respondió, con voz baja: «Sí, con mi esposa. Visitamos una iglesia pequeña, escondida en un callejón. Había un anciano ciego tocando el acordeón. Fue uno de los sonidos más hermosos que he escuchado en mi vida». La mujer no supo qué decir. Por un momento, su expresión vaciló, pero pronto retomó su postura arrogante. «Qué interesante. Siempre pensé que las iglesias eran para los pobres. Pero bueno, cada quien con sus preferencias, ¿no?». En ese instante, un leve murmullo recorrió la cabina. Un niño pequeño, sentado 2 filas al frente, comenzó a toser. El sonido era frágil y agotado. Una pareja intentaba calmarlo con ternura. La mujer, visiblemente molesta, murmuró: «Siempre hay niños enfermos en estos vuelos largos. No entiendo por qué los padres no piensan en los demás pasajeros. Deberían existir áreas separadas». Messi observó la escena con atención. Algo en su mirada cambió. La mano que sostenía el libro ahora reposaba firme sobre su pierna. No dijo nada, pero por primera vez se giró completamente hacia la mujer. Sus ojos, profundos y serenos, encontraron los de ella. No había rabia, había verdad. «A veces, los niños son los únicos pasajeros que realmente saben lo que significa volar», dijo. La mujer intentó reír, pero su risa se ahogó en su propio eco. Durante unos segundos, el silencio volvió a la cabina. Pero no era el mismo silencio del inicio. Este cargaba tensión, reflexión y un leve rastro de vergüenza. La mujer tiró del cobertor bruscamente y giró el rostro hacia la ventana, como si intentara escapar del espejo invisible que las palabras de Messi le acababan de colocar delante. En ese vuelo, en medio del cielo que comenzaba a abrirse más allá de las nubes, había comenzado un duelo, pero no era de gritos ni de confrontaciones. Era un duelo de contrastes, entre oro y evangelio, entre joyas y cicatrices, entre lo que brilla por fuera y lo que resplandece por dentro. Y mientras el avión seguía su curso, el verdadero viaje, ese que transforma corazones, apenas comenzaba. Lionel Messi mantuvo los ojos bajos durante gran parte del vuelo, pero su mente volaba alto, mucho más allá de las nubes y de la cabina cargada de juicios. Mientras la mujer a su lado suspiraba de aburrimiento y trataba de distraerse con películas y copas de champán, él se retiraba hacia un lugar que ningún avión podía alcanzar, su interior. Allí, en ese silencio elegido, Messi recorría caminos que la mayoría de las personas jamás había visto. Caminos de dolor, de fe, de nuevos comienzos que costaron mucho más de lo que el dinero podía pagar. Recordó su infancia sencilla en Rosario, la pelota que era casi una extensión de su cuerpo frágil, la alegría pura de correr por los campos de tierra. Recordó también el diagnóstico: deficiencia en la hormona del crecimiento, una sentencia silenciosa que pudo haber destruido su sueño antes siquiera de tomar forma. Sus padres, humildes,
No podían pagar el tratamiento, pero tenían algo aún más poderoso: fe. Una fe que lloraba en silencio, que cocinaba ahorrando aceite y que rezaba antes de dormir. Una fe que, incluso ante lo imposible, seguía creyendo que ese niño delgado tenía un propósito más grande. Messi recordó las lágrimas de su madre el día que recibieron la noticia de que el Barcelona aceptaba cubrir los costos del tratamiento. No fueron lágrimas solo de alegría, fueron lágrimas de alivio, de gratitud hacia un Dios que, a pesar de tanto silencio, siempre había estado allí. Desde ese momento, Lionel entendió que su vida no le pertenecía solo a él. Era testigo viviente de milagros que llegaban sin ruido, como la brisa suave que acarició a Elías en el monte. La mujer a su lado, sin saberlo, estaba sentada junto a alguien que había llorado escondido en los baños de los vestuarios. No por derrotas en el campo, sino por la soledad, por la distancia de casa, por la duda sobre su valor como ser humano. Alguien que aprendió a rezar antes de los partidos, no para ganar, sino para encontrar equilibrio. Recordó cuando compró su primera Biblia en español. Tenía poco más de 20 años y ya estaba cansado del vacío que la fama cavaba dentro de él. Fue en un retiro, invitado por un amigo de las inferiores, donde escuchó por primera vez con el corazón abierto: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y entendió. Ser manso no era ser débil, era ser lo suficientemente fuerte como para no devolver piedras a quienes solo sabían lanzar espinas. Mientras la mujer escribía mensajes frenéticos en su celular, Messi pensaba en el nacimiento de sus hijos. Cada uno de ellos trajo un nuevo motivo para querer ser mejor, no como futbolista, sino como hombre, como cristiano, como padre, como esposo. Las manos que levantaron trofeos también sostuvieron cuerpos pequeños durante la fiebre. Lágrimas de frustración infantil, cuadernos con tareas. Él ya había enfrentado adversarios mucho más difíciles que defensores implacables. Había enfrentado la duda de quedarse en Argentina o continuar en España, los insultos durante las crisis, las derrotas que el mundo exigía como si fuesen faltas morales. Pero entre todo eso, lo que más lo marcó fueron los abrazos silenciosos de personas simples. Niños que le daban dibujos diciendo gracias, ancianos que le tomaban la mano con reverencia, como si tocaran algo sagrado. Sabía que no era un santo. Tenía sus errores, sus impulsos, sus días malos, pero se esforzaba por ser luz, para que, incluso en campos llenos de vanidad, su vida apuntara a algo más grande que él mismo. Recordó una visita reciente a un hospital infantil en Buenos Aires. Una lágrima se formó en la esquina de su ojo. Un niño, sin cabello y con un catéter en el pecho, le dijo: «Eres mi héroe, pero yo rezo por ti todos los días, porque debe ser difícil ser tan conocido y seguir siendo bueno». Esa frase nunca salió de su alma, porque era cierta. Messi sabía que vivir con fama era caminar sobre una cuerda floja bajo reflectores. Un paso en falso, y el mundo juzgaba como si fuera el juicio final. Por eso elegía el silencio, porque solo en el silencio Dios hablaba más fuerte. La mujer, quizás sintiendo una incomodidad interna, aunque no lo admitiría, lo observaba de reojo. Había algo en él que la inquietaba. No respondía, no se exhibía, no intentaba demostrar nada. Y aún así, ella se sentía más pequeña a su lado. Porque en el fondo, lo sabía, ninguna riqueza puede competir con la paz interior. El avión seguía su curso, pero Lionel Messi estaba en otro viaje, un viaje hacia adentro, donde la humildad es escudo, la fe es brújula y la mansedumbre, camino. Y quizás, sin darse cuenta, quien realmente estaba siendo llevada en esa travesía era la propia mujer sentada a su lado. El silencio de la primera clase no se rompió por una turbulencia, sino por una voz infantil que cargaba con el peso de lo improbable. Era débil, casi un susurro, pero algo en ese tono hizo que el mundo se detuviera por un instante. «Mamá»,
¿Él es Messi? La pregunta vino desde unas filas más adelante. La madre, con ojos cansados y un pañuelo intentando ocultar lo que el tiempo y la enfermedad ya habían llevado consigo, trató de calmar el entusiasmo de su hija. «Shh, déjalo descansar, mi amor». Pero ya era tarde. Los ojos de la niña ya se habían encontrado con los de Lionel Messi, y en esos ojos pequeños, cansados y a la vez inmensos de esperanza, había una súplica muda. No pedía un autógrafo, ni una selfie, pedía presencia, humanidad. Messi se levantó con la suavidad de quien entiende que los milagros no necesitan aplausos. Caminó hasta la niña, que vestía una sudadera grande y respiraba con dificultad. La madre intentó intervenir, avergonzada. «Lo siento, es solo una gran admiradora». Ella... «Está bien», respondió Messi, arrodillándose junto a la niña en el pasillo angosto, sin preocuparse por las miradas. «¿Cómo te llamas?» «Antonella, como tu esposa», dijo la niña, con una sonrisa que luchaba contra el dolor. Messi sonrió, con los ojos húmedos. «¡Qué nombre tan hermoso! ¿Sabes? Fue Dios quien me presentó a Antonella. Tal vez también quiso que te conociera a ti hoy». La niña le tomó la mano con una fuerza sorprendente. «Le pedí a Jesús encontrarme contigo, antes de irme». La frase suspendió el aire en la cabina. Algunos pasajeros giraron discretamente. La mujer que estaba junto a Messi, que observaba todo con cierta impaciencia, pareció incómoda al principio. Pero algo en su postura cambió, como si la verdad de esa niña comenzara a romper el hielo que rodeaba su alma. Messi permaneció junto a la pequeña Antonella por varios minutos. Hablaron de fútbol, del cielo, de las cosas que ella quisiera hacer si tuviera más tiempo. Él la escuchaba con una atención que ni los jefes de Estado lograban despertar. No había prisa, no había fama, solo compasión. Ella le pidió que escribiera una frase en su cuaderno de dibujos. Él tomó el bolígrafo y escribió con letras firmes: «Antonella, tu luz me recuerda que la eternidad empieza en el amor. Gracias por enseñarme lo que es el coraje. Lionel Messi». La madre lloraba en silencio, no de tristeza, de gratitud, esa que solo siente quien ya no espera nada, y aún así recibe algo inmenso. Antes de levantarse, Messi miró a la niña y le preguntó: «¿Tú crees que Dios todavía hace milagros?». La niña asintió con una sonrisa cansada, pero firme. «Entonces ya eres uno de ellos», dijo él. Al regresar a su asiento, Lionel Messi notó que la mujer que antes lo había despreciado estaba en silencio. Sus ojos estaban empañados. Las manos, antes tan preocupadas por mostrar anillos, ahora temblaban levemente sobre su regazo. Trataba de disimular, pero no podía. Aquello la había tocado. «¿Ella está muy enferma?», preguntó, con la voz entrecortada. Messi simplemente asintió. Y aún así, sonríe así. Porque sabe algo que muchos olvidan, que vivir es un regalo, no un derecho. La mujer bajó la mirada, por primera vez, sin orgullo, sin armaduras. Algo dentro de ella empezaba a ceder. No era solo vergüenza, era confrontación. Ella había juzgado a ese hombre como inferior, y ahora veía que su grandeza no estaba en sus botines ni en sus trofeos, sino en su capacidad de agacharse ante el dolor y convertirlo en un altar de bondad. Durante el resto del vuelo, hubo un silencio reverente en la primera clase. Las miradas se volvieron hacia adentro. Muchos, conmovidos por la escena, permanecieron en silencio, orando sin palabras. Algunos sobrecargos contaron discretamente lo ocurrido a sus compañeros. Messi, por su parte, regresó a su asiento y tomó de nuevo el libro, pero no leyó. Solo miró el cielo por la ventana, con los ojos perdidos en pensamientos. La mujer a su lado respiró hondo y con una voz más humana que antes dijo: «Gracias por no responderme con odio». Él la miró por un instante, con una leve sonrisa. Lo que uno siembra en el dolor, florece en la eternidad. Ella bajó la cabeza y llevó la mano a sus ojos. Era la primera vez, quizás en muchos años, que lloraba no por frustración o orgullo herido,
sino por reconocimiento de que a su lado estaba sentado un hombre grande, no a pesar de su humildad, sino gracias a ella. Y allí, en lo alto, donde los hombres intentan acercarse al cielo con alas artificiales, ocurrió un milagro silencioso. Una niña enseñó lo que es vivir, y un hombre enseñó lo que es servir. El vuelo seguía estable, pero dentro de algunas almas se formaban tormentas en silencio. Después del encuentro de Lionel Messi con la pequeña Antonella, el ambiente en la primera clase había cambiado. Ya no se oía el tintinear altivo de copas, ni el murmullo de conversaciones banales. Algo más profundo flotaba en el aire, como una brisa que barre no solo el suelo, sino también el corazón. La mujer adinerada, antes tan altiva, ahora permanecía en silencio. Sus ojos estaban fijos en algún punto indefinido de la cabina, pero su mente vagaba lejos, muy lejos. A su lado, Messi hojeaba lentamente su libro, sin leer realmente. Sabía que, a veces, el silencio era el sermón más poderoso. Fue entonces cuando una voz dulce y juvenil emergió del fondo de la cabina. «Mamá». La mujer se giró lentamente. Una adolescente caminaba hacia ella. Tenía unos 15 años y una belleza sencilla, sin adornos. Venía de clase económica. El contraste entre ambas era evidente, pero solo en apariencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó la mujer sorprendida e incómoda. Le pedí a un auxiliar que me dejara venir. Necesitaba ver con mis propios ojos. «¿Ver qué?», replicó la madre, intentando recuperar la compostura. «Ver a la mujer que me enseñó a amar a los humildes, humillando a un hombre como él». El tono de la chica no era agresivo, era herido, era decepcionado. Messi, que escuchaba todo, discretamente apartó la mirada, no por desprecio, sino por respeto a la intimidad del momento. «Me avergonzaste, mamá», continuó la hija. «Siempre me dijiste que tratara bien a todos, que no juzgara por las apariencias, que fuera agradecida con Dios. Pero hoy te vi burlarte de alguien solo porque no vestía como los demás aquí. Y ese alguien era Lionel Messi, el hombre que mi hermanita adora. Sabías quién era, y aún así decidiste despreciarlo». La mujer intentaba reaccionar, pero no podía. La voz de su hija era un espejo que no permitía maquillaje. «¿Sabías que estuve allá atrás con Antonella?», dijo la chica, ahora con lágrimas en los ojos. Ella sonrió todo el tiempo. Dijo que era el mejor vuelo de su vida. ¿Y sabes por qué? Porque Messi le tomó la mano. Le dijo que era un milagro. La escuchó, mamá. La vio. Y tú, que tanto hablas de caridad en las cenas de la iglesia, ni siquiera viste a tu propia hija». La mujer llevó la mano a la boca, como intentando contener un dolor que ya brotaba por los ojos. «Hija, no intentes justificarte. A veces uno necesita ser herido para ver lo que lleva dentro. Siempre te avergonzaste de nuestras raíces, del abuelo carpintero, de la abuela que vendía empanadas en la feria. Pero fueron ellos quienes me enseñaron a amar a la gente sencilla, no tú». La mujer se derrumbó. Por primera vez en muchos años no había máscaras. Solo dolor, solo vergüenza y, en lo más profundo, un deseo desesperado de volver, no al pasado, sino a la esencia que había abandonado en nombre de la apariencia. «Me perdí, hija», dijo entre lágrimas. «Creí que podía esconder mis inseguridades detrás del oro y del silencio. Pero hoy fui desenmascarada por un hombre que no pronunció una sola palabra ofensiva, y por una niña que morirá antes de que su cabello vuelva a crecer». La joven tomó la mano de su madre, no por lástima, sino por misericordia. «Entonces vuelve, mamá. Aún hay tiempo. Dios siempre da tiempo a los que se arrepienten de verdad». En ese momento, Messi se giró suavemente hacia ambas. «Perdón por no haberme presentado», dijo con ternura. «Soy Lionel Messi, pero el nombre no importa tanto. Lo que vale es lo que dejamos en el corazón de los demás». La mujer
con los ojos aún nublados, solo asintió. No merezco tu perdón. Nadie lo merece, respondió él. Pero todos podemos elegir perdonar, como lo hizo Cristo con nosotros. El silencio que siguió fue como un suspiro de Dios en pleno vuelo. No había música, pero había armonía. No había sermón, pero sí conversión. La joven ayudó a su madre a recomponerse, y ambas regresaron a sus asientos. La mujer, antes tan preocupada por ser vista, ahora solo buscaba ser verdadera. Ya no usaba su bolso como escudo. Ya no cruzaba los brazos como barrera. Estaba, al fin, despojada de vanidad. Mientras tanto, Messi volvió a contemplar el cielo por la ventana. Afuera, el horizonte comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Pero allí dentro, una aurora había nacido, dentro de un alma antes endurecida, ahora fértil para el arrepentimiento. Porque hay alturas a las que los aviones no llegan, pero la gracia de Dios sí. El avión inició los preparativos para el aterrizaje. Desde lo alto, las luces de la ciudad centelleaban como estrellas invertidas, testigos terrenales de todo lo que se transformó en el cielo. Pero en ese vuelo, lo que más descendió no fue la aeronave. Fueron los muros, los prejuicios, los castillos interiores construidos sobre la vanidad. Y al mismo tiempo, lo que más se elevó fueron los corazones. Messi se mantuvo en silencio durante el descenso. La mujer a su lado, ahora serena, permanecía con los ojos cerrados, tal vez orando, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, escuchando el sonido de su propia conciencia. Su hija, sentada unas filas más atrás, observaba todo con ternura. Sabía que algo había cambiado en su madre, y no era superficial, como una dieta nueva o un curso de etiqueta. Era profundo, como un alma que decide volver a casa. El avión tocó tierra con suavidad. El aterrizaje fue tan leve como la transformación que flotaba entre quienes habían presenciado el viaje silencioso de Messi. Cuando se apagó la señal del cinturón, nadie se levantó con prisa. Era como si cada pasajero supiera que algo precioso había sucedido allí y no debía ser atropellado por la rutina. Messi se puso de pie, tomó su pequeña mochila y esperó con la calma que siempre lo acompañaba. La madre de Antonella se acercó, cargando a la niña en brazos. La pequeña estaba agotada, pero su mirada aún brillaba. «Señor Messi», dijo la mujer, emocionada. «No hay palabras, solo gratitud». Messi le tocó el hombro con la delicadeza de quien entiende que un gesto vale más que 1000 discursos. Que Dios siga sosteniéndolas y que ella sepa que es más fuerte que muchos campeones que he conocido. La mujer sonrió y Antonella extendió los brazos para un último abrazo. Messi se agachó y la rodeó con ternura, como quien sostiene un milagro en los brazos. La mujer rica, ahora de pie, se acercó con pasos vacilantes. En sus manos, un sobre. No había lujo en el gesto, había verdad. Yo escribí esto durante el aterrizaje. No sabía cómo expresarlo, pero necesitaba decir algo. Messi recibió el sobre, pero no lo abrió de inmediato. El gesto ya lo dice todo, que Dios le conceda la paz que ha estado buscando. Ella no respondió, solo bajó la cabeza, en señal de respeto. Una disculpa sin palabras, pero llena de sinceridad. Al salir de la aeronave, Messi fue sorprendido por un grupo de fotógrafos y fanáticos que lo esperaban. La noticia del vuelo ya se había esparcido, no por él, sino por testigos. Un auxiliar de vuelo, conmovido por lo vivido, lo relató discretamente a una reportera. En minutos, la historia ya circulaba en las redes sociales. Messi consuela a niña enferma y da lección de humildad en vuelo comercial. Ese era el titular que ya rodaba mientras él pisaba la terminal. Pero Messi, como siempre, pasó entre todos con la tranquilidad de quien no busca cámaras, sino corazones. Los flashes no lo distrajeron. Su mirada buscaba solo la salida, no la del aeropuerto, sino la salida de la indiferencia, de la arrogancia, del juicio.
Mientras caminaba, alguien lo llamó. Messi. Era un hombre sencillo, con uniforme de limpieza del aeropuerto. Sostenía el celular con las manos temblorosas. ¿Puedo tomarme una foto? Mi hijo te ama. Messi no dudó. Abrazó al hombre y se tomó la foto. Pero antes de irse, preguntó: ¿Cómo se llama tu hijo? Gabriel. Dile que, si sigue creyendo en Dios y haciendo el bien en silencio, puede llegar aún más lejos que yo. El hombre lloró ahí mismo, sin vergüenza. Lloró como quien recibe algo que ningún dinero puede comprar: reconocimiento, humanidad, esperanza. Messi cruzó las puertas de vidrio y miró hacia el cielo. Estaba despejado, como si el cielo también hubiera llorado, y ahora sonriera. Esa noche, diarios de varios países difundieron la historia, no con titulares sensacionalistas, sino con genuina admiración. El mundo, tan acostumbrado a escándalos, se encontró ante algo raro, un ejemplo, un gesto sin pretensiones, pero con el poder de un evangelio. Pastores, sacerdotes, educadores y familias compartieron el video de la niña siendo abrazada. Hubo quien lloró, quien oró, quien repensó su forma de juzgar a los demás. ¿Y la mujer rica? Volvió a casa en silencio. Pero días después, apareció en una entrevista anónima en una emisora cristiana. Su voz era firme, sin adornos. Dijo: durante años, llevé la fe como un adorno. Después de ese vuelo, fue la fe la que me vistió a mí. Y desde entonces, mi vida no ha vuelto a ser la misma. En su jardín, comenzó a recibir niños con enfermedades raras. Construyó una pequeña capilla en el fondo de su casa, no para mostrar su fe, sino para encontrarla. Messi nunca habló públicamente de lo ocurrido en ese vuelo, pero en una entrevista meses después, cuando le preguntaron cuál había sido el mayor trofeo que recibió en su vida, respondió con simplicidad: el abrazo de una niña llamada Antonella. Porque en ese abrazo, Dios me mostró que la verdadera gloria no está en el césped, sino en la gracia. ¿Y tú? ¿Aún crees que un solo gesto puede cambiar una vida?